Arcatao es un pueblo ubicado en la zona norte de Chalatenango, rodeado de cerros y montañas. A pesar de haber sido afectado por el conflicto armado en El Salvador, ha logrado resurgir y su pasado inspira su presente. Aquí lo que estaba buscando la fiscalía es a mi papá, a mi hermanito y a otro señor, a esos tres. El memorial nace en ese proceso de resanar las heridas de los sobrevivientes. Surge de que, bueno, ¿y qué vamos a hacer con nuestros familiares que quedaron en la montaña? Nosotros queremos sacar a nuestros familiares. Arcatao se caracteriza por esos valores de lucha que lo ha caracterizado desde que se dio la guerra en El Salvador, y eso es lo que ha permitido que Arcatao vaya teniendo pasos de desarrollo. Hoy por hoy Arcatao se mantiene económicamente, se trabaja la agricultura, la ganadería, se ha vuelto un poco comercialmente. También se ha trabajado bastante en la parte de emprendimientos, que son jóvenes, en unos casos son jóvenes profesionales, que no hay un trabajo estable, pero que han decidido emprender de manera personal en algo que genera un ingreso para sostener a sus familias. Y eso va en diferentes ámbitos. Tenemos el ámbito comidas, el ámbito de farmacia, la parte de agroservicio, la parte también procesamiento de lácteos, porque se maneja bastante la ganadería en la zona, ha surgido también lo del lácteo. Y la otra parte es como las remesas han venido a darle apoyo económico a la familia y ha permitido el desarrollo en su infraestructura. Arcatao, municipio ubicado en la zona norte de Chalatenango, es fronterizo con Honduras. Para la guerra, solo quedó habitado por 2 personas. El resto de su población fue desplazada. Otros fueron asesinados o desaparecidos. Ya vinimos como del 86 en delante, porque fue por la avenida del obispo Rivera y Damas que vino a visitar, porque como decían que aquí los guerrilleros habían, las noticias, ¿verdad?, que decían los militares, quizás, que aquí los guerrilleros habían, que no había gente de población. Cuando vinimos aquí todavía nosotros habían operativos que venían, habían enfrentamientos. Los soldados con los guerrilleros, a veces habían muertos en medio de la población. ¿Cómo sobrevivió usted y su familia a ese ambiente? Con aflicciones, y aunque sea cuando íbamos a balaceras, los metíamos debajo de las camas. Aunque sea con miedito, porque 10 viejos siempre llegaban a las casas a meter terror. Que decían que uno les daba comida a los guerrilleros. Entonces en ese momento empiezan a surgir, como a través de la directiva, pequeña organización que se tenía de pequeños grupos de mujeres, empezaron a comercializar desde Nombre de Jesús, iban a traer mercadería, empezaron a montar las primeras tiendas. Y entonces cuando ya se firman los acuerdos de paz, ya Arcatao vuelve a empezar llegando la gente poco a poco. Las personas de la comunidad que se habían ido, que tenían un poder adquisitivo mejorcito, empezaron viniendo buscando su casita.
La organización articulada a través de los distintos comités, la cooperativa y la directiva comunitaria cobró fuerza en 1986, año que marcó el retorno de la población. Ese trabajo conjunto ha favorecido el desarrollo del municipio. Con 450 socios activos. Socios activos son aquellas personas que están afiliadas a esta asociación y que le dan vida, ¿verdad? Esos son los que están pendientes, que necesita la actividad de desarrollo, qué problemáticas tiene la comunidad, cómo enfrentarla. Está la directiva de agua también, que se manejan gracias a la organización de la comunidad. Y también la parroquia juega un papel sumamente fundamental entre las estructuras parroquiales a nivel social, que hay comité de migrantes, comité de desarrollo humano popular, que se llama un proyecto de DHP, que son apoyos a becas a jóvenes que optan por ir a la universidad. La mayoría de los habitantes de Arcatao sufrió la pérdida de algún familiar durante la guerra. Por eso el tema de la memoria es un eje transversal de todo el trabajo organizativo. El Comité de Memoria Histórica Sobreviviente de Arcatao, con el apoyo del IDUCA, han acompañado a las víctimas ante la Fiscalía para solicitar la exhumación de sus familiares asesinados en la Guerra Civil. Lo que estamos llevando a cabo aquí ahorita es una exhumación de personas que fueron víctimas en el conflicto armado. Desde los años 80 para acá, hasta los acuerdos de paz, ¿verdad? Esta zona fue una zona muy conflictiva, y aquí fue un refugio de la gente que venía huyendo de varios lugares. Aquí era un hospital para la gente, ¿verdad?, que estaba aquí. Y él era, uno de los señores estos era de abastecimiento, que él era de logística, molía, iba a hacer mandados. Entonces cuando él regresa, encontraron, quizás ellos no se dieron cuenta que había una mina que había dejado el ejército, y estalló la mina, y entonces fue que ellos murieron. Hay un niño también que murió junto con el papá, y otro señor que también vivía aquí arriba. Entonces eso es lo que estamos exhumando para que, bueno, hacer justicia, para que la gente conozca lo que pasó. Por eso, vamos a llevar la excavación esa hasta ese nivel. Lo que se ha tratado de hacer es reubicar el lugar de enterramiento en una trinchera o en una excavación como un tipo zanja que ya estaba anteriormente. Entonces, eso es lo que se ha hecho ahorita, y por el momento, pues ahorita que vamos a encontrar algún indicio, que son ropas. Entonces, lo que vamos a tratar de es prolongar la fosa, profundizar y tratar de exponer lo que hayamos encontrado, tratando de confirmar el hallazgo, ¿verdad? Llega hasta lo duro, y ahí Sí, está, pero ahí está duro ya. No solamente es exhumar los cuerpos, sino que dar también con el paradero de los responsables que cometieron los ilícitos penales, y ponerlos a la orden de la justicia si es que tuviésemos más pruebas, ¿verdad? Estamos en el proceso investigativo. Quiero que me desalojen esta parte de aquí, ¿ve? Recordemos que la Sala de lo Constitucional de la Suprema Corte declaró la derogatoria de la ley de amnistía, que era la que de alguna manera protegía o no dejaba que se investigasen estos crímenes que hubieron durante el pasado conflicto armado. Pero esa ley pues ha sido derogada, y nosotros, en cumplimiento, ¿verdad?, lo establecido en la Constitución y en las leyes, pues se han abierto los expedientes. En este lugar esperan encontrar los restos de Rubén Zamora, Luis Pineda y Eliberto Pineda. Estos últimos, padre e hijo, todos asesinados el 7 de septiembre de 1984. Don Fabio tenía 12 años cuando su padre y su hermanito de 9 años murieron tras explotar una mina. La última vez que lo vimos con mi papá me dijo, mira, me dijo, cualquiera de los que andamos aquí, me dijo,
Ahí sí, si te morís vos, te voy a venir a recoger yo, me dijo, a donde vos querés, me dijo. Vaya, pues gracias, papá, le digo. Pero aquí no sabemos, me dijo. Tanto como que quede yo o quede vos, me dijo. Primero Dios, papá, si a donde usted quede, yo ahí lo voy a ir a traer, le dije yo. Con toda mi familia, le dije yo. Don Santiago esperó 39 años para volver a este lugar. El día en que su padre fue asesinado, habían pasado juntos toda la mañana cortando matas de frijoles. Volver al lugar lo ha enfrentado con los recuerdos y con la misma historia que marcó a miles de salvadoreños, víctimas y protagonistas del conflicto armado. Y ahora venir a revivir algo, un sentimiento que estaba guardado ahí, que no olvidado, pero ya ahora saber la verdad dónde estaba y que se haya algo, una cosa de él, y que se va a llevar a un lugar especial donde se va a dejar, me hace encontrarme con el pasado, el presente con el pasado. Es doloroso, es feo, pero es una realidad que tenemos que enfrentarla como familia y como persona. Lo más importante es saber de que hay un lugar especial donde estaban y quizá donde va a estar hoy, en lo presente, a donde va a estar un lugar donde se le tiene que recordar que ahí está, y el que quisiera llevarle un recuerdo, una flor, ahí va a estar, y tenerlo en nuestra mente, en nuestro corazón, mientras vivamos, y no olvidarlos nunca, porque no se puede olvidar. Es algo que no podemos olvidar. La bolsa para echar esto, la bolsa plástica. Como la ropa tenían envueltos con una frazada. Entonces la frazada como que los había preservado y los había casi unificado, como que lo había fusionado, ¿verdad? Pero me tengo mis dudas porque un cráneo sí es grande, fragmentos son grandes, el otro estaba cubierto con un trapo. ¿Ya? Entonces abajo, como era más chiquito, los niños se preservan menos porque los huesitos son más dóciles. En cambio, los huesos del adulto se conservan más porque son más duros, más consistentes, pues. ¿Ya? Entonces, pero habría que corroborar en el laboratorio porque todo se define en el laboratorio. Aquí solamente podemos establecer que tenemos más de un individuo que corresponden a la especie humana, restos humanos. ¿Ya? Es necesario para nosotros porque es un cierre que se le da a un ciclo de vida en la historia, y queda plasmado para la familia y para todas las familias. Pienso y para las nuevas generaciones no olvidar y se siga conservando esto pues como un recuerdo. Tal vez en ese tiempo fue un mal recuerdo, doloroso, que ahora ya lo recuerden, pero ya sin dolor, porque ya ha habido como un perdón, ¿verdad? El Comité de Víctimas impulsa las exhumaciones desde el año 2010, pero ¿cuál es el destino final de los restos exhumados tras entregarlos a las familias? Empezó a surgir la necesidad, bueno, y ahora ya vamos a tener los primeros restos, ¿y qué va a pasar? Ellos no son una persona cualquiera, fueron compañeros que fueron asesinados. Para nosotros son héroes que necesitan estar en un lugar mejor, en un lugar digno, que dignifique su lucha y su vida. Pues aquí le dicen el santuario de los mártires, porque como pues sí son mártires por el hecho de que murieron en la guerra, que los fueron asesinados, en que ellos no quisieron, ¿verdad? Les arrebataron la vida. Y aquí es un lugar para que todos vengan a, pues como ya ves, ¿verdad? Ya la gente de edad ya no puede ir a los lugares lejos. Como decir que hay que caminar bastante, ¿verdad? Para venir a ir a verlos, a visitar los días que son de los finados, ir a implorarlos, pero ya estando aquí cerca, ya no se camina mucho, ¿verdad?
Aquí ya es más sagrado venir a un lugar de aquí porque están más dignos aquí. Sí, pues está mi hermano y mi primo. Y otra gente es conocida, ¿verdad? Porque gente conocida siempre han habido. Hay de aquí bastantes que hemos ido del mismo lugar y pues se han exhumado y las han traído aquí también. Pues lo que me motivó es de que decían de que había el que tuviera familiares, ¿verdad? De ver si se podían sacarlos y tenerlos en un lugar sagrado, digno, ¿verdad? Y hacerles una sepultura, hacerles una velación, ¿verdad? Más, como no se pudo hacerlo en el tiempo de que estaban muertos, se hace una vela, una vigilia, ya conforme al entierro que se le va a hacer. La iniciativa del comité que estas personas que se exhumaban estuvieran en un lugar bajo techo. Y eso dignifica el esfuerzo de este comité y dignifica a los familiares y amigos de estas personas que fueron asesinadas. Que descansen en paz, que ya no los mueven de donde están. La gente dice, ay, ¿para qué andan sacando huesitos? Déjenlos ahí donde están, ¿qué se ponen a eso? Pero más no saben que todos tienen derecho a estar en una cristiana sepultura, ¿verdad? Estamos haciendo un inventario de personas que fueron asesinadas. Para obtener los nombres, hacemos un visiteo, obtenemos los nombres de estas personas asesinadas y lo que nosotros queremos es que las personas que no se logren exhumar, que al menos se tengan sus nombres en unas placas en el santuario. Que decimos que difícilmente va a venir una generación y otra generación y tal vez ya no hablen de ellos, pero si nosotros dejamos este legado, va a haber alguien que cuente la historia de ellos. ¡Vivan nuestros mártires! ¡Que vivan! El Comité de Memoria Histórica Sobreviviente de Arcatao y las comunidades aledañas participan cada año de conmemoraciones como esta, llamada Guinda de Mayo, operativo militar que desplegó más de 10.000 efectivos en toda la zona norte de Chalatenango. Ese operativo, ocurrido en 1982, dejó más de 200 civiles asesinados, 150 niños y niñas desaparecidas y provocó que cientos de familias atravesaran el río Zumpul para llegar a los refugios de Honduras, y los que no cruzaron el río huyeron a los cerros y montañas para proteger sus vidas. Mucha gente murió ahí porque no sabían manobrear agua y gente bajita y con niños en los brazos, ancianos, ellos pues al oír la balacera, el helicóptero encima la gente se aventó, ¿verdad? Entonces por eso ahí murió así mucha gente. Yo veo importante hacer todos estos eventos, tener a la memoria, porque vienen nuevas generaciones, hay mucha generación también joven y que se den cuenta de que esto ha costado dolor, sangre, todo lo que nosotros ahora. No le digo que tenemos todo el 100% que debería de ser, pero hemos mejorado las condiciones, les digo yo. Acuérdense, vivíamos en el valle, no había agua, no había luz, no había calle y ahora lo tenemos. Y esta gente, le digo, que solo piensa en su bolsa, no piensan en la sociedad, sino que solo piensan personalmente. Arcatao es un municipio que ha sabido reescribir su historia de repoblación iniciada hace casi 40 años. Su pueblo ha sido protagonista de los procesos políticos, sociales, culturales y religiosos que han marcado el país. Su legado es una guía para las nuevas generaciones que siguen luchando por el desarrollo y la preservación de la memoria.
A continuación, el editorial. Para alguna gente podrían ser, a simple vista, solo huesos. Desvencijados huesos, sepultados bajo la sombra del abandono y que no merecen ser rescatados. Pero para un familiar que perdió a un ser querido, para los padres y madres, esposos y esposas, para hijos e hijas, encontrar los huesos de la persona amada es comenzar a restañar una herida abierta. Detrás de cada pedacito de hueso encontrado hay una historia, hay una vida que no fue. Hay que sacar los huesos al aire puro, esos huesos que quedaron pendientes de un abrazo, de una despedida, de un beso. Pueden pasar muchos años, pero las heridas por no haber enterrado el cuerpo de un familiar asesinado o desaparecido nunca cierran. Algunos dicen que no hay que hurgar en el pasado, que recordar el pasado abre heridas. Eso es falso, totalmente falso, porque las heridas están abiertas y lo único que puede restañarlas es recuperar el pasado. Por eso, la recuperación de los cuerpos o lo que queda de las víctimas del conflicto armado o de la violencia más reciente es urgente, porque la carga emocional de los familiares es muy pesada. Mario Benedetti dijo que el olvido está lleno de memorias. Por eso, cuando se dice que hay que olvidar el pasado, cuando se le quiere echar tierra porque fue una farsa, porque nada del pasado fue bueno, en el fondo lo que se quiere es borrar la memoria de lo que pasó, la memoria del por qué pasó, y ya sabemos que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Las exhumaciones de familiares no son solo para recuperar los restos. Con la exhumación se quiere recuperar la memoria de lo que sucedió, la identificación de las personas asesinadas, la causa de su muerte, la dignificación de las víctimas y el derecho a enterrar y realizar ceremonias de acuerdo a la cultura. Estos elementos apuntan a hacer justicia y por eso también a la memoria se le quiere borrar, porque recuperar la memoria, recuperar la verdad, obliga a hacer la justicia. Por eso se niegan a entregar, por ejemplo, los archivos militares, porque si se conoce la verdad, la justicia reclama su presencia. Entonces, las exhumaciones de los cuerpos de asesinados, de desaparecidos, no son el fin en sí mismas. El fin es darles cristiana sepultura, es recuperar la relación con los difuntos, recuperar la memoria y que se haga justicia. Las exhumaciones son un acto de justicia para las víctimas. En muchas ocasiones, los asesinados y desaparecidos fueron gente muy buena, generosa, capaz de entregar su vida por una causa noble. Por eso, afirmar que el pasado no sirve, que todo lo anterior fue una farsa, además de ser una exhibición de desconocimiento de la realidad del país y de extrema soberbia, es también una falta de respeto a los familiares, a las víctimas y a la historia de este país. Bienvenidos. Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, nos acompaña en la entrevista de esta semana. Con él vamos a conversar sobre dos temáticas: elecciones electorales 2024 y la situación de las organizaciones civiles en el país. Gracias por atender nuestra invitación, Eduardo. No, gracias, un gusto y siempre a las órdenes. Las elecciones para 2024 pues cuentan con relevantes cambios
entre los que se destacan una reelección presidencial que para muchos expertos pues no lo permite la misma Constitución Política de El Salvador, el voto en el exterior y la reducción de diputados, ¿verdad? El número de diputados en la Asamblea Legislativa. Desde Acción Ciudadana, ¿cómo valoran estos cambios? Bueno, en primer lugar habría que enmarcar que en nuestras sociedades todavía hay intentos por deslegitimar los procesos electorales, por tratar de cambiar por medio de fraude u otras acciones la voluntad popular que se expresa en las urnas, es decir, tratar de cambiar los resultados. Estamos viendo que en la región, por ejemplo, en Guatemala se intentó hacer ese cambio de la voluntad popular ya en el proceso electoral. Es decir, cuando se ordenó recuento de votos, cuando se intentó cancelar el partido Semilla, etc. Esa es, digamos, una modalidad que se intenta para afectar el proceso electoral, hacerlo durante el proceso. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de El Salvador no se está dando ese proceso, porque obviamente no estamos en elecciones, sino que se está dando en la etapa previa, con las reformas a las que usted hace alusión. Es decir, estas reformas o acciones del poder político se están haciendo para, de alguna manera, adulterar el resultado electoral, para poner la contienda desnivelada a favor de un partido político. Entonces, nosotros como organización vemos ese panorama. Estas reformas o acciones del poder político se están haciendo para beneficiar a un candidato y a un partido en particular. Dentro de estas reformas o estos cambios relevantes que ya mencionábamos, se encuentra el de la reducción de municipios. Estos, pues, ¿qué tanto afectan a los resultados o, como usted dice, se está inclinando la balanza hacia un partido? En el caso de la reducción de municipios, como no hay un cambio de fórmula electoral, sino que lo único que se hizo es redistribuir en el territorio la administración municipal, eliminando cerca de 220 municipios y, digamos, agrupándolos en otros, el efecto que se pueda tener no va a venir de la fórmula, sino que va a venir de cómo se agruparon poblaciones que podían ser o que los datos nos muestran son de beneficio para el partido oficial. Lo que va a generar es concentración de poder en los municipios, dándole la mayoría de ellos, si se repiten los resultados 2021, al partido Nuevas Ideas. Digamos, eso es lo que generaría, es decir, se encargaron de agrupar comunidades, municipios, donde el partido pueda obtener una ventaja electoral, a efecto de eliminar posibilidad de que partidos de oposición tengan fuerza en algunos municipios o en algunos territorios donde la tienen, y que eso no impacte en el resultado. Digamos, eso es lo que se ha buscado hacer. En el caso de los diputados, sí el efecto se va a generar por la fórmula electoral, porque como ahí se hizo el cambio, entonces el resultado que se dé en las urnas se puede, digamos, potenciar a favor del partido oficial por la fórmula electoral. Ahora, estos resultados, ¿en qué inciden en el desarrollo territorial, por ejemplo? Bueno, en el caso de los diputados, por decirlo de alguna manera, no se prevé un impacto territorial, o sea, para las comunidades, porque igual una comunidad que tenga 15 diputados en su circunscripción o tenga 25, pues siempre son funcionarios lejanos a las comunidades. Entonces, digo, por el tipo de diseño institucional y electoral en El Salvador, el tema de los diputados en el territorio no tiene un impacto directo, porque obviamente hay una visión más nacional que departamental o local, ¿verdad? En el caso de los municipios sí hay, digamos, alguna afectación o se puede prever alguna afectación por temas de prestación de servicios, porque, o sea, recordemos que ahora un gobierno municipal que va a contar con determinado presupuesto tiene más población que atender, porque algunos municipios que se le anexaron no tenían un presupuesto importante, o sea, y como no hay FODES,
Entonces se puede ver una complicación en la prestación de servicios, porque tienen que, con un presupuesto similar o tal vez un tanto mayor, pero tienen que atender a mucha más población. Entonces eso puede tener, como digo, un efecto negativo en las condiciones de vida de la población, porque una municipalidad más grande probablemente, si no tiene los suficientes recursos, no va a lograr atender las necesidades de la comunidad. Ahora, pues las elecciones del 2024 se está hablando que van a ser pues las más caras en la historia de El Salvador. Según los mismos datos del Tribunal Supremo Electoral, andará ahí por los 157 millones de dólares por el momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué valoración hacen como Acción Ciudadana y pues específicamente en la transparencia y en la rendición de cuentas de todo este proceso electoral que se va a llevar a cabo? Lo primero que hay que decir es que la democracia es cara. O sea, la democracia no es un sistema barato, un sistema político barato. Tiene un costo, porque a ese monto que usted señalaba hay que agregarle lo que va a gastar el Estado en deuda política para los partidos, que puede ser hasta 35 millones de dólares más. Entonces el monto es mayor de lo que cuesta una elección. Y si a esto le sumamos otros costos que puede asumir el Estado o la sociedad en general, porque recordemos que hay financiamiento privado de partidos, entonces el costo de las elecciones fácilmente puede llegar a más de 200 millones de dólares. Entonces, y esa es una cantidad importante de recursos para un país como el nuestro, con tantas carencias, con tanta población que no logra cubrir sus necesidades básicas. Entonces, es un monto alto. Y con esto no quiero decir que no hay que invertir en la democracia, obviamente hay que hacerlo, pero sí de una forma más racional, porque a nosotros, si bien es importante garantizarle el derecho a los compatriotas en el exterior, pero nos parece excesivo 80 y tantos millones de dólares para el voto en el exterior, que es más o menos lo que se ha estimado, no sabemos al final el monto total, pero se ha estimado más de 70 millones para el voto en el exterior. Y si no tenemos una votación alta, entonces es un dispendio de recursos que se pudo, haber evitado. Entonces, hay que poner en la balanza costos-beneficios de este gasto o inversión en las elecciones, pero sí, en principio, uno puede decir que suena elevado para nuestro país ese gasto en elecciones. Ahora, Eduardo, ¿cuáles son los principales desafíos que presenta este evento electoral que ya está próximo, ¿verdad? Según, desde la valoración de Acción Ciudadana? Bueno, va a depender el actor al que nos refiramos. Así será el desafío que podamos plantear. A la autoridad electoral, si nos centramos en ellos, el desafío es cómo administrar el proceso electoral conforme a la ley, de forma independiente, de forma imparcial, y hacer que la voluntad popular se respete. O sea, ese es, el primer actor, la autoridad electoral. Tiene ese desafío. Y digo porque hay ya señalamientos de que la autoridad electoral está moviendo un poco las fichas para beneficiar a un candidato, en el caso de la reelección, que estamos claros de que es inconstitucional la reelección, pero el tribunal dijo que va a aceptar esa candidatura y le va a inscribir. Entonces eso es una desventaja para el resto de contendientes, el que se esté infringiendo una norma que está clara. En esa medida también el tribunal debe de aplicar la ley, particularmente en el tema de propaganda, de forma equitativa y oportuna. Entonces, ese podríamos plantear como ese escenario, que el tribunal administre el proceso electoral conforme a la ley, de forma imparcial e independiente. Para los partidos de oposición, por ejemplo, el desafío es cómo, en algunos casos, mantener la inscripción ante el tribunal, o sea, no ser cancelados. Otros, cómo aumentar la cuota de poder que actualmente tienen para, ser un contrapeso, porque los partidos de oposición en este momento no tienen esa capacidad
más allá del discurso, incidir en la toma de decisiones. O sea, están bien complicados. Entonces ese es un desafío que tienen los partidos de oposición. Obviamente, lo voy a decir en estos términos, obviamente es un desafío que el gobierno respete la ley, aunque tal vez ellos no lo ven como un desafío, pero lo podríamos plantear de esa manera, que no se aproveche del músculo estatal para beneficiar a un partido. Ese siempre, creo yo, el desafío que tiene el gobierno y el partido oficial. Eduardo, con todo este contexto que ya usted nos menciona, previo al evento electoral, ¿cómo describe el panorama político en El Salvador? Bueno, el panorama político yo lo describiría partiendo del control estatal, que está en este caso controlado, valga la redundancia, por una persona y su círculo familiar, y un partido político que está, digamos, a disposición de los intereses del presidente. Digamos, ese sería como el contexto político que yo veo, o sea, un núcleo familiar con algunos allegados controlando las decisiones políticas, velando por sus intereses, usando una narrativa que al final conquista a la gente y hace creer a la gente que se está gobernando con ellos y para ellos, cuando hay muchas evidencias que nos muestran que no es así, pero digamos, ese es la narrativa, ese es el contexto, y un partido, como digo, el partido oficial, a las órdenes del presidente. Eso, digamos, por un lado. Lo otro, lo que le mencionaba, el tema de la oposición política. Tenemos una oposición política que no tiene capacidad de incidencia, más allá en el discurso, que no lo quiero ver de menos, pero ya a la hora de la toma de decisiones, como lo dijeron políticos de antaño, la aritmética es la que cuenta. O sea, y tienen la aritmética, entonces van a aprobar las leyes. Y en este caso la oposición no tiene, ¿cómo se llama?, capacidad de incidir. Y es una oposición que viene muy debilitada, sin liderazgos fuertes, claros, sin apoyo de la ciudadanía, porque eso lo muestran las encuestas, sin financiamiento, porque vienen sin financiamiento, o sea, las finanzas de los partidos han caído estrepitosamente, entonces van a una elección sin los recursos y van sin ningún tipo de poder político. O sea, van bien diezmados la oposición, entonces esto es algo que se debe de observar, o sea, cómo está. Y lo último del contexto que creo que es importante señalar es un contexto de control institucional por parte del presidente. O sea, aparte de tener a su servicio la Asamblea Legislativa, pues tiene el resto de órganos de Estado que están a disposición del gobierno para lo que quiera. Entonces, ese sería, desde mi punto de vista, algunos aspectos más relevantes del contexto político. En este ambiente político, ahora, ¿cuál es la situación de las organizaciones civiles? Hablando en el aspecto de denuncia ante la realidad nacional que se está viviendo. Bueno, las organizaciones siguen trabajando en general según su finalidad institucional, ya sea temas de transparencia, temas de elecciones, o sea, la mayoría sigue trabajando estos temas siempre con la visión de contribuir a la sociedad para mejorar la democracia. Eso lo siguen haciendo, lo seguimos haciendo las organizaciones, pese a que hay una fuerte campaña desde el poder político, particularmente el presidente, asamblea legislativa y todo ese grupo de generadores de contenido, sean youtubers, tiktokeros y todo esto, con una narrativa anti-organizaciones de la sociedad civil, atacando a la sociedad civil, señalándole cosas que no son, de lo que no somos responsables, pero que obviamente nosotros entendemos es parte de la estrategia del gobierno de meter en la bolsa de los enemigos del pueblo a todo el que tenga un discurso distinto o que cuestione el gobierno. Y las organizaciones para eso estamos, para señalar los excesos del poder. Eduardo, ¿cómo considera el ambiente para las mismas organizaciones civiles luego de los resultados de las elecciones 2024? Yo veo un panorama complicado
para las organizaciones, que ese panorama complicado puede ir desde el hecho de que se nos impongan muchas restricciones para operar, ya sea leyes que nos inhabilitan algunas actividades o que nos gravan los ingresos de la organización con algún impuesto. Ejemplo, la ley de agentes extranjeros, que es un claro ejemplo de estas intenciones, hasta medidas que impliquen cerrar organizaciones, como lo estamos viendo en Nicaragua, o sea, que hayan decretos, decisiones del gobierno señalando traición a la patria contra algunas organizaciones, así ha pasado en Nicaragua, y que obligue a que se le quite la personería jurídica a la organización y desaparezca. Yo veo, o sea, ese margen de, leyes que nos afecten el funcionamiento, pero que nos permitan más o menos continuar, aunque sea muy difícil, pero que lo permitan continuar hasta el cierre de organizaciones. Eso yo no lo veo lejano, o sea, tienen las intenciones, porque las tienen el control y el poder para hacerlo. Uno pensaría que hay, digamos, un relajamiento contra las organizaciones por el tema de las elecciones. O sea, quieren mostrar el poder político que se respeta la libertad de organización, la libertad de expresión, que se respeta a las organizaciones porque hay una democracia, pero una vez pasando las elecciones, probablemente ese antifaz democrático que ellos quieren mostrar se lo van a quitar y puedan proceder contra las organizaciones. O sea, ese es el riesgo que se tiene. Entonces estaríamos hablando de un retroceso a la democracia en el país. Sí, es que prácticamente desde que en 2019 se sentó el actual presidente hemos venido en retroceso en materia democrática, pero en materia democrática real, no lo que ellos le han hecho creer a la gente que es democracia. Porque si se toma lo que ellos han hecho creer que es democracia, pues la gente puede decir, no, hemos avanzado mucho, pero en términos reales de democracia, sí hay un retroceso que se podría consolidar con este tipo de acciones después de las elecciones, que no solo involucrarían a las organizaciones, puede involucrar a medios de comunicación, puede involucrar a universidades. Miremos lo que está pasando en Nicaragua. La UCA ha sido intervenida y se le ha expropiado todo, no sé si hasta le quitaron la personería jurídica, no recuerdo hasta dónde ha llegado la intervención, pero pues la han desarticulado. Entonces, ese tipo de cosas, ya mostraron la voluntad de poderlas hacer y la necesidad de hacerlas. Entonces, no estaría tan lejano de que luego de las elecciones haya este tipo de decisiones que afecten a prensa, sociedad civil organizada y academia. Ok, Eduardo. Ya para finalizar, ¿hay algún mensaje o llamado de acción que le gustaría transmitir pues, a los ciudadanos de cara a las elecciones 2024? No, yo creo que el mensaje siempre a la ciudadanía es que al político no se le aplaude, sino que se le fiscaliza, se le cuestiona, se le pide rendición de cuentas. Eso creo que es fundamental que la ciudadanía lo tenga claro. O sea, que el que está obligado a decirle qué está haciendo con el dinero es el funcionario, es el presidente, son sus diputados, sus ministros. Ellos están obligados a rendirle cuenta. Entonces el ciudadano tiene que ejercer ese rol, aunque sea en redes sociales, preguntando, generando algún cuestionamiento para los funcionarios o cuando le lleguen por la campaña, que les cuestione este tipo de cosas, o sea, que le rindan cuentas, qué está haciendo con el dinero, por qué no ha mejorado el sistema de salud pública, por qué la prestación de servicios estatales no mejora. Eso es lo que habría que preguntar para que los ciudadanos tengan herramientas o elementos mejores para votar en 2024. No votar solo por la canción, no votar solo por la foto del candidato, sino que porque en realidad entiende que su voto le va a dar continuidad o va a cambiar las cosas para mejorar. Ok, muchas gracias Eduardo por acompañarnos en la entrevista de esta semana. No, gracias a las órdenes y ha sido un gusto. Bueno, amigo televidente, lo invitamos a que sigan con más del programa Miradas.
retiradas, damos paso a la sección musical. Anoche soñé con lo horrible que puede ser no volver, despedirme de mi mamá, decirle adiós a mi papá y no volver. Pasó de repente que mensajes ya no llegaban a mi celular, las llamadas se desviaban y todos se preguntaban ¿dónde estará? Mi familia llora, mis amigos sufren. Después de unas horas me convertí en una más, una cifra más, un número más. Después de unas horas no volví jamás. Y vino la culpa por no saber cuidarme o por cómo vestía. Pasaron los días, los meses y no aparecía. Lograron hallar debajo de mucha tierra y rastros de sangre, abusada, torturada y mutilada. Mis padres lloran frente a mis restos y este sueño no es más que una pesadilla. No podré despertar y para los demás, para ellos solo soy una cifra más, una cifra más, un número más. Para ellos solo soy una cifra más. No puedo cantar esta canción sin ponerme así. Realmente siempre me genera mucha conmoción porque realmente pienso que puede pasar en las familias cuando pierden a una persona, independientemente de su género, pero no es fácil. Quiero terminar esta presentación con una canción que lancé ayer, que se llama Química Perfecta. Cuando hablo que lancé es que la publiqué en las plataformas digitales, también la pueden encontrar. Química Perfecta es una canción de amor, porque yo no solamente le escribo a las causas sociales, también le escribo al amor, que creo que es algo que también nos define como personas. Así que para todos y todas ustedes, Química Perfecta.
sonrisa tierna, unos ojos que se vieron y una química perfecta, unas manos que tocaron una dulce melodía y unos labios que dijeron hola mi niña bonita. En esta mirada fija inició esta conquista del muchacho con las gafas y la chica periodista. Comida favorita, los talentos, los humores y las mañas definidas. Café de la mañana, el cigarro por comida y una cerveza bien fría para estar en compañía. Pasaron los momentos, disfrutaban los paseos, se usaban sin medida, se amaban día a día. Pero llenos de recuerdos, los poemas nunca fallan y sus ojos siempre brillan cuando hablan todas las noches, cuando no paran las risas. Esta historia tan bonita es un par de seres humanos, el muchacho con las gafas y la chica periodista. Muchas gracias. Medio siglo de vida cumplió el coro universitario de la UCA. Por él han pasado estudiantes y trabajadores a lo largo de 5 décadas. Para mí es oxígeno, o sea, la música es mi vida. Y yo me defino primero como músico y después todo lo demás, ¿verdad? Así que estar en el coro es ponerle música, pero con armonía, porque sonamos muchas voces, entramos, salimos en una misma pieza. Entonces es eso, vivir la comunidad, vivir la armonía en la música. Para mí, porque estuve toda la carrera, entramos desde el primer ciclo en el 99, entonces estuvimos todos los años como estudiantes, ahí hicimos las horas sociales, pero luego hubo espacio para poder quedarnos, aunque ya no tuviéramos que hacer las horas sociales. Entonces esa parte en donde ya era más elegido, en donde es una familia con la que usted comparte el gusto por la música, para mí ha sido fundamental, y por eso es que cuando hay posibilidad de seguir siendo parte de, me encanta poder estar acá. El coro universitario está siempre presente en los eventos más importantes dentro de la UCA, como las graduaciones, las celebraciones litúrgicas, los eventos conmemorativos a los mártires, las celebraciones navideñas y en todos aquellos espacios donde se da vida a la música y al arte.
Ya 50 años se dicen fácil, pero son 50, como usted bien dijo, 5 décadas, donde lo que hemos estado tratando de hacer durante este mes es invitar a todos los coros amigos. Ha venido mucha gente, personas que han salido de acá y que ahora se dedican a ser cantantes profesionales en otros espacios. Hay una tradición coral de la UCA y es algo que queremos seguir impulsando, fomentando. Hay mucha gente que le gusta cantar. El canto conecta con todos y todas y pues para nosotros es una alegría celebrar 50 años. En la celebración de los 50 años, acompañó al coro universitario Acuarela Coral y Añil Coral. También se le dio un reconocimiento por los 30 años en la dirección del coro a Juan Carlos Berríos, músico, compositor y arreglista musical, quien ha motivado a los estudiantes a promover y cultivar su talento por la música. Este año vuelve el Festival Internacional de Cine en Centroamérica, Ícaro El Salvador 2023. Durante el mes de septiembre, prepárate para disfrutar de producciones salvadoreñas. Desde el Centro Cultural de España, Cinemark La Gran Vía y Centro Español. Consulta horarios y programación en nuestras redes sociales. No te lo pierdas. Festival Nacional de Cine Ícaro El Salvador 2023. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. Que son las condiciones que se prestan para generar una activación de la participación política de la sociedad civil. Yo quisiera entenderlo como un espacio donde se estén poniendo en la mesa varias opiniones, varios puntos de vista.